El Evangelio del día de hoy, según San Marcos, empieza con una frase bien significativa. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Propiamente la traducción podría ser principio. No hay un demostrativo, como tampoco hay ningún verbo, es, pero tampoco hay ningún artículo, el. No dice este es el principio, es una interpretación que claro está, puede ser esa, pero es principio o el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la traducción más fidedigna del griego. La palabra que se traduce como principio es arché, e inmediatamente ustedes que conocen la Biblia recuerdan que esa misma palabra es la que se utiliza en el primer libro de la Biblia, que se traduce como en el principio, Dios creó. ¿Sí recuerdan, no? En el principio, en el Génesis, Dios creó. O el principio en el cual Dios creó. Entonces, San Marcos utiliza la misma palabra y entonces quiere mostrar que lo que él va a decir propiamente es como una nueva creación. De lo que él va a hablar es una nueva creación. Si en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, se empieza contando la creación, cómo Dios creó, y se utiliza esta palabra en el principio, Dios creó. Ahora San Marcos utiliza la misma palabra y podríamos traducirla en el principio, por eso la traducción este es el principio, en el principio o el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que viene en todo el libro, recuerden, estamos en el primer capítulo y el primer versículo. Este es el inicio del Evangelio de San Marcos. Todo lo que viene entonces tiene que ver o va a ser, tiene que ser interpretado por tanto como una nueva creación. Dios va a recrear la humanidad. Dios va a recrear el universo, si se quiere. Ahora, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué es lo que va a hacer que haya una nueva creación? La palabra que continúa es traducida en español es evangelio, evangelion. En el principio, o el principio del evangelio de Jesucristo. Y es muy interesante qué significa y mirar el significado de esta palabra evangelio. Nosotros la traducimos en español casi que literalmente del griego, evangelio. Evangelio significa propiamente una buena noticia. O sea que San Marcos habla de que la nueva creación sucederá porque hay una buena noticia. Pero ¿cómo hay que interpretar eso de buena noticia? ¿Cómo sucedía el Evangelion en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo en que escribe San Marcos? Era un Evangelion o un evangelio, sobre todo el triunfo militar del Imperio Romano sobre otro imperio. Entonces, se proclamaba en la plaza pública que el imperio o que un general había ganado una batalla, por ejemplo. Pero también era un evangelion, una buena noticia. Ahora viene a la mente para mí como cuando, por ejemplo, algún miembro de la realeza inglesa y también española, por ejemplo, un príncipe tiene un hijo, es todo un acontecimiento y están todas las cámaras. ¿Recuerdan cuando ha nacido algún niño de la realeza? Todas las cámaras de televisión, que a mí me parece entre todas las cosas un poquito exagerado, pero todas las cámaras para hacer la primera toma del nuevo miembro de la realeza. El niño no ha nacido y ya casi que es una gran persona en el sentido de que se le reconoce en Inglaterra o en España. Estoy citando dos ejemplos
en los cuales todavía se habla de la realeza. Bueno, era un evangelion cuando nacía, por ejemplo, un niño de la realeza y se proclamaba como una buena noticia. Era también una buena noticia, por ejemplo, cuando el emperador conquistaba una ciudad de otro imperio. Esa era una buena noticia. Entonces, lo que está diciendo San Marcos es que viene una gran noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Jesucristo. Del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Otras traducciones, la palabra, el genitivo, así se llama de, genitivo es decir, posesión, también puede ser traducido como acerca de. De hecho, la traducción inglesa dice acerca de. Es el inicio de la buena noticia acerca de Jesucristo. Jesucristo es esa buena noticia. Todo esto para decirles que todo el Evangelio entonces la buena noticia de la que va a hablar San Marcos es acerca de Jesucristo. Y Él en últimas es objeto y sujeto de esa buena noticia. Me explico. Él es el que la va a proclamar y Él mismo es la buena noticia. Él es el sujeto y el objeto de la buena noticia. Él la proclama y Él mismo es la noticia o la buena noticia. Ahora bien, sin olvidar esto, ¿en qué contexto hay que entender esa buena noticia? Porque luego inmediatamente San Marcos cita al profeta Isaías, que es nuestra primera lectura. Rápidamente, para no alargarme mucho, porque ya me estoy alargando mucho, vea. En la primera lectura, el contexto de la primera lectura es el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo que ese exilio va a llegar a un final. Y entonces viene la palabra de consuelo del profeta para el pueblo de Israel. Y le dice, y la invitación de Dios a través del profeta, de empezar a preparar el retorno del pueblo de Israel que está exiliado en Babilonia a la tierra prometida, a su país natal, a Israel. Y entonces dice, bueno, ustedes en el exilio estuvieron porque cometieron pecado. El exilio viene siendo la manera como Dios castigó al pueblo por sus pecados. Pero ese castigo ha llegado a su fin. El exilio terminará pronto y ahora ustedes regresarán a la tierra. Y por tanto, tienen que empezar a hacer preparativos para regresar a su tierra. Y entonces viene esa voz que clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Ese Dios mismo que se les va a acercar en el desierto para aproximarse a Jerusalén, a su nación. Y ellos tienen que hacer una preparación interna. Dice el profeta que hay que hacer, como construir una vía, una avenida para que el Señor llegue a donde ellos y ellos puedan entonces entrar a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo la primera lectura. Bueno, volviendo al Evangelio, San Marcos utiliza la misma imagen para hablar de Jesús. La buena noticia viene, pero nosotros tenemos que preparar la venida de la buena noticia que es Jesucristo. ¿Cómo? Con un bautismo de arrepentimiento, que es la manera como San Juan Bautista preparó al pueblo de Israel. Muy bien, entonces, en síntesis, lo que he dicho hasta ahora, Dios a través de Jesucristo viene. Leído el Evangelio de San Marcos en el contexto de Isaías, viene a liberarnos del exilio. En este caso no estamos en un exilio físico, si ustedes quieren, en Babilonia, sino que es un exilio espiritual, exiliados de nuestra tierra natal por el pecado. Entonces el exilio
es sinónimo, es imagen de la esclavitud del pecado. Entonces Jesús viene a liberarnos de ese exilio y nosotros tenemos que preparar la venida del Señor. ¿Cómo? Con un bautismo de arrepentimiento. Y entonces ahora viene la palabra arrepentimiento, que quería yo explicar para terminar. Que la palabra, y cómo se tiene que entender, cómo se tiene que entender la palabra arrepentimiento o bautismo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra en griego, o la palabra que se traduce por arrepentimiento en griego es metanoia, que es cambio de mentalidad. Es un cambio profundo de mentalidad y es un cambio que viene con un cambio también psicológico. La palabra metanoia entonces está influenciada por el Antiguo Testamento, donde los profetas le decían al pueblo de Israel que tenían que volver al Señor. Es como cuando ustedes empiezan un camino que conduce hacia un lugar que no es el lugar del Señor, y entonces el profeta exhorta a que deshagan ese camino y retornen al Señor. Como cuando uno va perdido por un camino que no conduce hacia el Señor, entonces un profeta dice: hey, devuélvanse y empiecen a caminar por los caminos del Señor. Y entonces, para desandar ese camino, para desandar el camino y rehacer el nuevo camino, es decir, el que lleva por las sendas del Señor, hay que hacer un cambio profundo de mentalidad y un cambio profundo de la psicología. Claramente, ustedes saben que eso pasa en nuestra vida práctica. Pareciera que no solo es espiritual, claro que es espiritual, pero no solo es espiritual, sino que la espiritualidad va también conectada con la cabeza. Me explico. Aquel que, por ejemplo, no viene a misa, siempre va a encontrar un pretexto: es que estoy ocupado o estoy ocupada, es que esto o aquello. Es decir, hay toda una racionalización para andar por aquel camino. Es que no puedo, es que yo no sé. Bueno, toda una racionalización. La metanoia supone entonces cambiar esa mentalidad y la psicología y empezar a tornarse o a retornar al Señor. El Adviento entonces es un tiempo para retornar al Señor. Es chistoso porque se lo estoy diciendo a ustedes que casi vienen cada 8 días a misa, y los que no, pues no están aquí, no están escuchando mi voz. Pero nosotros de alguna manera necesitamos retornar al Señor, porque si bien venimos acá, en ocasiones juega mucho nuestro propio ego. Me explico. Si decimos que el retorno del pueblo de Israel a su tierra después del exilio es pura gratitud de Dios, es decir, es Dios que le da al pueblo esa gracia, es iniciativa divina. De igual manera estoy diciendo que la buena noticia de Jesucristo que viene es también iniciativa divina. Ni ustedes, ni yo, ni nadie, ningún ser humano lo pidió ni lo mereció. Dios, por su infinita gratitud y su infinita misericordia, nos envía a su Hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por tanto, es pura iniciativa divina. También necesita un componente totalmente humano. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Entonces, en ese drama, si se quiere, divino, es necesario el componente humano. Y a veces nosotros, por nuestro ego,
por el yo, no le permitimos a Dios venir a nuestra vida. Yo espero no haber sido muy intelectual ni sofisticado. Simplemente estoy diciendo que en nuestra vida espiritual, aún nosotros estando aquí, necesitamos retornar al Señor, porque muchas veces nosotros sacamos de nuestra vida a Dios, de manera quizás muy sutiles y de manera quizás muy difíciles de reconocer, pero lo sacamos de nuestra vida. Piensen ustedes en su matrimonio, piensen ustedes en sus vidas personales, como muchas veces pensamos solamente en el yo, y entonces terminamos planeando nuestra vida a imagen y semejanza del yo. Y cuando planeamos nuestra vida a imagen y semejanza del yo, la planeamos para la satisfacción del yo. Y cuando la planeamos para la satisfacción del yo, terminamos perdiendo nuestra vida, porque nosotros, cristianos, católicos, religiosos, personas que creemos en Dios, creemos que la felicidad de la vida está no tanto en la satisfacción del yo, sino en el encuentro con el Señor. Y entonces retornar al Señor es un momento oportuno para mirar cómo mi yo, en ocasiones sale a flote y no dejamos que Dios haga parte de mi vida, que lo sacamos. Metanoia, cambiar entonces esa mentalidad y empezar a planear nuestra vida totalmente fundamentada, solidificada en Dios, basada en Dios. Esa es mi invitación para cada uno de ustedes en este segundo domingo de Adviento, a que preparemos la venida del Señor y la preparemos cambiando, orientando todo nuestro ser al Señor. ¿Y cómo lo orientamos? Renunciando al propio yo y centrándonos en Dios, en Jesucristo. Pidámosle entonces, hermanos, que en esta celebración de esta Eucaristía podamos poco a poco nosotros convertirnos al Señor, transformar nuestra vida al Señor, orientarla al Señor. Que así sea. Ponemos de pie, por favor. Disponiéndonos a